¿Crees que la muerte es el fin de la vida o acaso su principio? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Es nuestra alma reencarnada luego en otra vida? ¿O acaso va a alguna parte para luego decidir su destino? Dentro de los diferentes grupos religiosos en la actualidad, existen a su vez diferentes creencias sobre este tema. ¿Qué pasa después de la muerte? Es una de las grandes preguntas que abarcan la atención tanto de creyentes como de no creyentes en la actualidad. Los adventistas del séptimo día creemos que no existe la vida después de la muerte en ninguna de sus formas, sino que esta equivale a una pausa, a un sueño del cual seremos despertados en la segunda venida de Cristo, para así enfrentar uno de dos destinos: o recibiremos la muerte y la condenación eterna como paga por nuestro pecado, o recibiremos la vida eterna y así hemos de vivir por siempre con Cristo. La primera incógnita que nos surge al analizar este tema seguramente es: ¿qué es la muerte? La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Aquí se nos presenta la muerte como una consecuencia directa del pecado. Ahora bien, luego nos surge otra pregunta: ¿qué es el pecado? La Biblia nos dice en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Podemos afirmar entonces, al entender que la muerte es la paga del pecado y que el pecado es transgresión de la ley, que la muerte es una consecuencia de la desobediencia a las leyes de Dios. Esta afirmación podemos corroborarla en la historia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, cuando Dios le dijo al hombre que de desobedecer el mandato de no comer del árbol, ciertamente moriría. En el libro Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, podemos encontrarnos con la creencia número 26, titulada Muerte y Resurrección. En esta se nos presenta el concepto de inmortalidad, el cual es definido como el estado de no estar sujeto a la muerte. La Biblia, en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 17, y capítulo 6, verso 16, nos presenta a Dios como inmortal, el único inmortal. Dios es el único ser que no está sujeto a la muerte. Por nuestra parte, nosotros, los seres humanos, habiendo sido creados por Dios en el principio y habiendo recibido de Él el aliento de vida infundado en el hombre al momento de su creación, no somos más que una criatura dependiente de su Creador para su existencia. Es decir, no poseemos en nosotros mismos ningún estado de inmortalidad de forma natural. Esto lo podemos comprobar volviendo nuevamente a la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, ya que luego de haber recibido la advertencia de Dios de que morirían si desobedecían su mandato de no comer del árbol, y de estos haber desobedecido, vemos las palabras de Dios hacia el hombre al decir: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta es una declaración clara de que la inmortalidad del hombre nunca estuvo innata en él, sino que se trataba de un regalo de su Creador a través del árbol de la vida. Y esto tiene todo el sentido del mundo, ya que la intención de Dios al momento de crear el hombre era que éste viviera para siempre. Es el hombre quien, al pecar, acarreó para sí mismo la consecuencia del pecado, y no solo para sí mismo, sino que para toda su descendencia hasta el momento actual en el que vivimos. Nosotros hemos recibido la herencia del pecado, y por eso desde que nacemos somos pecadores. Esta es la razón por la que desde nuestro nacimiento estamos expuestos a la muerte. Pero,
¿Y qué pasa después? Ya conocemos que el hombre no posee en sí mismo ninguna condición de inmortalidad, pero si retomamos nuestra pregunta inicial, nos preguntamos, ¿qué pasa después de la muerte? La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. En historias como la de Lázaro, la hija de Jairo o Esteban, la Biblia nos compara de forma clara y explícita a la muerte como un sueño. La muerte es comparada como un sueño porque comparte su mismo estado de inconsciencia. Los muertos duermen porque no conocen, no saben nada de lo que pasa a su alrededor durante su permanencia en ese estado. Es decir, para ellos no hay más actividad, ni existe más memoria, solo ausencia y olvido. La Biblia nos dice que al momento de morir, nuestro cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado y el aliento de vida vuelve a Dios, quien nos dio. Este es un punto clave para poder entender que luego de la muerte no existe nada más. Aquellos dos elementos que fueron unidos al momento de la creación para dar lugar a la existencia del hombre, es decir, el cuerpo formado del polvo y el aliento de vida dado por Dios, quedan al momento de morir separados, tal como al principio, dando lugar a la inexistencia. En este punto es donde comienza la muerte, o más bien donde comienza el sueño, y este permanece hasta que seamos resucitados nuevamente. Ahora que conocemos la verdad sobre el pecado, la muerte y el estado de los muertos, podemos preguntarnos, ¿acaso existe alguna esperanza para nosotros? ¿Acaso existe alguna forma de vencer las consecuencias del pecado y poder disfrutar de esa inmortalidad que Dios tenía guardada para el hombre en el principio? Afortunadamente, la Biblia nos brinda esta esperanza. Si volvemos a leer el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se nos presenta a Jesucristo como la fuente de la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos. De él también se nos dice en el libro de 1 de Corintios 15, 22, que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús, mediante su sacrificio en la cruz, le brinda a todo aquel que crea en él y acepte su sacrificio la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Pero ahora bien, ¿cómo recibiremos esa vida eterna? El apóstol Pablo nos dice en el libro de 1 de Tesalonicenses 4, versos 15 y 16, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección es la restauración de la vida, y la Biblia nos dice que podremos gozar de ella cuando Cristo vuelva por segunda vez a buscar su pueblo. Es aquí donde todo aquel seguidor de Cristo que alguna vez enfrentó la muerte podrá comenzar a gozar de la verdadera vida después de la muerte. Querido amigo y hermano, Dios nos hace a todos el regalo gratuito de la vida eterna, pero lamentablemente no todos podrán disfrutar de él. Asimismo, todo aquel que en algún momento enfrentó la muerte ha de resucitar, pero no todos para la vida eterna, sino también para condenación. El camino que elijamos seguir en vida va a determinar a qué grupo vamos a pertenecer. Si a los que hemos de resucitar para ver al Señor volver por segunda vez e irnos al cielo con Él,
o sea, los que hemos de resucitar, para condenación y muerte eterna, por no haber creído en Dios y haber obedecido su ley. Dios espera pasar la eternidad junto a cada uno de nosotros. Él desea que podamos volver al ideal de lo que debimos y pudimos haber sido, una criatura perfecta y eterna que ama y que adora a su Creador. Hoy es el día en que tiene la oportunidad de aceptar el regalo de la vida eterna y de decidir prepararte para aquel gran día en que Jesús volverá.